pongamos como nos pongamos y habiendo otros muchísimos problemas, pero ese es uno de los factores clave que marcan, bueno, pues en el desarrollo de la vida deportiva, en el desarrollo también de la vida profesional, pero especialmente de la vida deportiva por las afectaciones más importantes que tiene. Evidentemente el ciclo menstrual es algo clave para una mujer, para una deportista, y es algo que también marca, pues, lo que antes decía Borja Osés, ¿no? La igualdad entre desiguales o la desigualdad entre iguales. Bueno, pues evidentemente hay puntos de contacto o puntos de discrepancia donde nunca podremos ser, en ese sentido, iguales totalmente un hombre y una mujer. Ellas van a tener ese ciclo menstrual y nosotros no lo vamos a tener. ¿Cómo afecta eso a la preparación deportiva? Bueno, pues tenemos un auténtico experto porque han sido muchos años trabajando en el deporte femenino. Es el doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, profesor titular en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la INEF, en Madrid, director del curso de experto en mujer y deporte de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la INEF y entrenador del equipo olímpico femenino de triatlón en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y Pekín 2008. Para muchas mujeres, sobre todo pregunta o cuestión para muchas mujeres. ¿Os imagináis eso, no? Entrenamiento, alto nivel, competir en algo tan exigente como el triatlón, combinando 3 disciplinas deportivas en esos días tan complicados, ¿no? Bueno, pues Alberto sabe cómo se maneja eso y nos va a contar además cómo lo ha trabajado durante mucho tiempo, qué importancia tiene, qué aspectos hay que tener en cuenta desde todo lo que afecta a una mujer deportista. Alberto García Bataller, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, decía yo, nunca vamos a ser iguales en ese sentido, pero sin embargo, el conocimiento que me imagino, por una parte por la faceta profesional, por la de doctor, por la medicina y por otra por el trabajo con mujeres deportistas, uno llega a adquirir de la influencia que tiene ese ciclo menstrual, de cómo manejar los parámetros de entrenamiento durante ese tiempo para conseguir obtener el máximo rendimiento de las deportistas, me imagino que es algo apasionante también, ¿no? Es muy divertido y te obliga a aprender mucho más, pero sobre todo es un reto el adentrarte en esa parte de la fisiología de la mujer y aplicarla al entrenamiento es un reto. Y, bueno, cada día voy aprendiendo algo nuevo. Te iba a decir, no te voy a pedir que nos desveles porque te voy a dejar ya enseguida aquí solo en el escenario para que nos cuentes, para que nos realices ese taller de buenas prácticas, entrenamiento y ciclo menstrual. Pero ¿dónde podría ser el acento, ¿no? Por ejemplo, de lo que representa, hablando en ese sentido, de deportistas como la que tú has llevado, como las que tú has llevado, equipo olímpico de triatlón, o sea, lo máximo para unos deportistas, que depende de las fechas o no, le puede coger a una deportista mejor o peor, la carrera. ¿Dónde pones el acento? Hombre, pongo en el acento en que hay que conocer las facetas que varían en cada una de esas fases para poder aprovecharlas en tu beneficio, que no te perjudique. Y entonces el conocer todo lo que puede pasar, eso te da una cierta ventaja a la hora de afrontar la competición y a la mujer también le da confianza de que la persona que está llevándola conoce esa faceta. Es decir, que se puede adaptar el entrenamiento, el trabajo, o se debe adaptar, me atrevería a decir, interpretando un poquito tus palabras y adelantándonos al taller, ¿se debe adaptar el trabajo que se realiza en ese sentido a los ciclos vitales de las personas, en este caso al ciclo menstrual de la mujer? Se debe de adaptar, se debe de intentar adaptar, se debe de comprender y, sobre todo, al final es aplicar el sentido común. Pues el menos común de los sentidos, que se suele decir. Así que vamos a aprender un montón en los próximos minutos, en la próxima hora, taller de entrenamiento, taller de buenas prácticas sobre el entrenamiento y ciclo menstrual. Os dejo ya con Alberto García Bataller. Adelante, Alberto. Gracias. Bueno, lo primero, agradecer a la organización que me haya invitado a estar aquí con vosotros. Aquí no hay muchos, lo cual se me hace raro, la verdad. Pero bueno, sé que ahí al otro lado sí que estáis otros muchos más. Bueno, también es verdad que después de la presentación que ha hecho ya no hace falta que hable, ¿no? Ya, con todo eso que ha dicho que he hecho, lo que pasa es que todo eso que he hecho solo sirve para que la organización me invite aquí hoy a explicaros cosas. Si cuando acabemos este ratito de estar aquí resulta que no os he explicado nada, os habéis aburrido como una ostra, os he liado la cabeza más de lo que pues no sirve de nada todo eso que he hecho. Al final diréis que vino uno de Madrid que no contó nada y que os aburristeis. ¿Y que para qué? Bueno, pues lo que vamos a intentar este ratito es pasarlo lo mejor posible, ¿no? Bueno, con todo esto del ciclo menstrual, lo que está pasando es que hay muchas veces que no sabemos ahora mismo en la actualidad si de verdad es que son avances,
son cosas nuevas que no sabíamos, si es que son novedades que vamos descubriendo día a día, o incluso si ya nos estamos empezando a meter en el campo de la moda, es decir, todo el mundo habla de esto. Esto hay que tenerlo en cuenta porque todo el mundo habla de esto. Vamos a ver que avances y novedades no son. Hay estudios muy antiguos ya que demuestran la influencia del ciclo menstrual en el rendimiento de la mujer. Moda. Hay una cierta moda en que mucha gente habla de ello, pero no es moda. El problema es que ahora, por decirlo de alguna manera, nos estamos dando cuenta de que de verdad las mujeres son diferentes y que entrenar bien a una mujer no significa que la entrenemos como a un hombre. Aquí viene el raro de la tarde, ¿no? Yo no quiero que las mujeres sean iguales que los hombres. Yo quiero que sean diferentes, porque como entrenador, si conozco esas diferencias, las puedo aprovechar en mi beneficio para ganar una competición. Porque si el entrenador que está a mi lado, en la calle 4, no conoce esas diferencias, yo tengo ventaja. Por lo tanto, no quiero que sean iguales. Igual que no quiero que sea igual un velocista que un fondista. Todo lo que vamos a ir viendo es un poco ahondar en eso. Simplemente algún dato que en la mesa primera se ha hablado de algo de ello. Hay un deporte colectivo que el 75% de las licencias federativas son de mujeres. ¿Cuál? Voleibol. Voleibol, el 75% de las licencias de la federación son de mujeres. En baloncesto son el 37%. Estoy hablando de la estadística del Consejo Superior de Deportes del año 2019. Ahora habrá aumentado. Si nos vamos, este os va a sorprender, el 30% son licencias de golf, que bueno, ni fu ni fa, pero el 30% son licencias de escalada deportiva. Mucho más que la media nacional, son el 21% de las licencias federativas son de mujeres. Si nos vamos al atletismo, a esta la conocéis, alguno, seguro. Si nos vamos al atletismo, el 42% de las licencias son de mujeres. Y si nos vamos al triatlón, el 23% son de mujeres. ¿Vale? Entonces, por eso he puesto a Sonia Bejarano, porque cumple las dos funciones, atleta y triatleta. Y ya otro deporte, la natación, el 41% de las licencias son de mujeres, si quitamos el factor corrector de la natación artística, que es el 98% de las licencias. Si quitamos la natación artística, el 41% de las licencias son de mujeres. Si no la quitamos, el 45%, casi igual. Pero, si nos vamos a otro ámbito deportivo, el ámbito recreativo, social, salud, etcétera, vemos que un aspecto que se da en general es que la mayor participación femenina se da entre los 40 y los 59 años. Estos son los datos de la carrera de la mujer de 2017 y 2018. Entre 40 y 59 años había en Madrid. En Madrid en 2017 salieron 36.000 mujeres y en 2018 salieron 42.000 mujeres a correr la carrera de la mujer. Pues el 47% de esas mujeres eran mujeres de 40 a 59 años. Que es algo que se repite en la mayor parte de los deportes. Bueno, el ciclo menstrual es lo que marca una de las diferencias. Las mujeres se dice que son pulsátiles hormonalmente, ¿y eso qué significa? Pues que hay una fase del ciclo que hay una hormona que es preponderante sobre otra, y como las hormonas veremos muy rápidamente que pueden regular muchas cosas dentro del organismo, pues hace que Julia, que era mi madre, por eso siempre la digo porque sé que no se va a enfadar, Julia el lunes y Julia el domingo eran iguales. Altas, bajas, morenas, rubias, iguales. Pero por dentro no. Por dentro eran distintas. Entonces, lo que vamos a intentar ver es eso. Muchas veces se plantea la disyuntiva de decir, pero eso no son todas, pero es que hay otro estudio, pero es que hay... Claro, es que los estudios son muy heterogéneos. Hay estudios que miden las fases del ciclo menstrual por ver efectivamente la carga hormonal, otros por calendario, otros por la cuenta de la vieja, otros que han hecho un protocolo de no sé qué. Desde hace poco se empiezan a hacer estudios de verdad en mujeres. Bueno, pues como todas las facetas de la mujer. Hay
Ahora mismo hay 2 estudios que se están haciendo sobre el ibuprofeno y el paracetamol, porque las dosis que se administran son iguales para todos, para mí y para Susana, y no tiene nada que ver, Susana conmigo, las mujeres con los hombres, en las dosis de algunos medicamentos. Entonces, se está viendo, por ejemplo, eso también. El problema de la regla es que está sujeta a muchos mitos y leyendas. En los pueblos primitivos, a la mujer que tenía la regla se la consideraba sucia y se la apartaba de la tribu. Algunas mujeres en el medievo, cuando tenían la regla, no se las dejaba entrar en la iglesia. Pero nos vamos a ir a los años 60. Los años 60, 1960, no el año 60 después de Cristo, 1960. En China, en algunos lugares, Pekín incluido, había tiendas donde la mujer que tenía la regla tenía que avisar al tendero y decírselo, porque salía una dependienta, por supuesto, a limpiar el suelo por donde pasaba esa mujer porque caían impurezas. En las tribus que se dedicaban a la agricultura, las mujeres que tenían la regla tenían prohibido ir al campo de cultivo porque quemaban la cosecha. Fijaros lo potente y lo importantes que sois. Pero si os lo pensáis es lógico. Si yo tengo un grupo de hombres y un grupo de mujeres, mi tribu, siglo V, siglo VI, y os mando a pegaros con la tribu de al lado, y volvéis, y estamos todos muy contentos porque hemos ganado, les hemos machacado, con la espada y con las mazas y demás, y tengo a 2, que son los más fuertes, que tienen una herida en el brazo, que como no puedo curarlos porque no hay antibióticos, etcétera, se les infecta o les tengo que cortar el brazo o se mueren, y sin embargo os tengo a vosotras, de pelos largos, desarrapadas como ellos, pero mucho menos fuertes, que espontáneamente todos los meses sangráis, sin que haya herida, os aparto de la tribu porque no lo entiendo, y volvéis dentro de 5 o 6 días con la desfachatez de que os habéis curado vosotras solas, ya no sangráis. Brujas, hay que quemaros. De ahí viene. Pero bueno, en nuestros días, si alguno se dedica a la natación, seguro que más de una vez ha ido a la madre a decirle al profe, oye, susurrando, claro, oye, que mi niña hoy no viene, que le ha venido. ¿Que le ha venido qué? Ahí, ¿cómo eres? Que le ha venido la regla, hombre. Y es que si se baña se le corta, pues ¿se le corta el qué? No se le corta nada. No tomes el sol. Y el que más me gusta de todos, que las que seáis más jóvenes a lo mejor no lo sabéis, las más mayores, y si no se lo preguntáis a vuestra madre y a vuestra abuela, seguro que en alguna ocasión le han dicho a la niña, no hagas mayonesa si tienes la regla que se corta. Que no sé qué extraña enzima pasa de la mano al batidor para que pase luego a la yema del huevo y se corte porque tú tienes la regla, ¿no? Bueno, pues seguimos en esas. Esto lo puso otra vez de moda esta nadadora china en 2016 en los Juegos de Río, que en la imagen de la izquierda sale del relevo 4%, y en ese relevo 4% que China va en posiciones de podium, ella es la 4ª relevista, llega fuera de medalla el equipo chino y sale, como veis, llorando, desencajada, disgustada. Y 3 días después, la foto de la derecha, es la misma nadadora que acaba de ganar la medalla de bronce en 100 espalda. Y le preguntan, oye, ¿y esta diferencia? ¿Estabas nerviosa? ¿Era la primera competición? ¿Qué? Dice, no, es que el día del relevo era mi segundo día de regla, que es el día que peor tengo, no me movía, y 4 días después no estaba al 100%, pero he podido ganar la medalla de bronce. Eso, traducido a una serie de encuestas que he ido haciendo en diversos TFGs y TFMs que hemos ido haciendo allí en el INEF, pues le preguntamos a mujeres deportistas, ¿tu rendimiento es igual todos los días del ciclo? Pues en el de arriba, el 81% nos dicen que no. ¿Notas diferencia de rendimiento durante la menstruación? El 72% nos dicen que sí. ¿A lo largo del ciclo menstrual notas que tu rendimiento es mejor o peor? El 63% dice que sí. Son todas mujeres deportistas que compiten, que compiten. También preguntamos, ¿cambias el entrenamiento en función de tu ciclo menstrual? Pues la mayor parte no. En el de abajo a la derecha, el 83% nos dice que no. Es decir, tú sabes que estás peor, sabes que hay fases que estás mejor,
Tú sabes que el gluten te sienta mal, pero te sigues poniendo de pan hasta las trancas. Pues esto es lo mismo. Sé que estoy mejor, sé que estoy peor, pero no hago nada, no cambio nada. ¿Has notado alguna fase fuera del ciclo menstrual, fuera de la menstruación que estés mejor? Sí, clarísimamente. ¿Y alguna que estés peor? Sí, también. ¿Entrenas diferente? Lo que os he dicho. El 80 y tantos por ciento, casi el 90% dice que no entrena diferente, que para qué. Si ya sabe ella que está mejor o peor, pero para qué va a cambiar nada, ¿no? Bueno, el ciclo menstrual, el ovárico, es el que identificamos con 28 días, porque luego hay otro uterino que son 90. El ciclo ovárico, que son 28 días, se caracteriza porque hay unas hormonas que son preponderantes antes de la ovulación, que al llegar la ovulación bajan esas y suben otras. Como las hormonas lo que hacen son mensajeros y regulan la función de los órganos, la función de muchos aspectos fisiológicos del cuerpo de la mujer, el que haya una hormona o haya otra hace que varíen. Aquí os he puesto solo una variable corporal. Arriba, la temperatura. La temperatura corporal de la mujer después de la ovulación sube entre 0,8 y 1,2 grados, la temperatura corporal. Tú ahora a esa mujer que va a correr una maratón aquí en Cáceres en el mes de julio, le dices que lleve la misma estrategia de hidratación después de la ovulación que antes de la ovulación, que además hay retención de líquidos o no hay retención de líquidos, y que además en ejercicio ese 0,8 grados puede ser incluso 2 grados por encima de temperatura corporal. Pero la estrategia de hidratación se la pones igual. Es más, se la pones igual que a Mario, que corre igual que ella. No tiene nada que ver. Eso es solo un aspecto. Pero las fases de ciclo menstrual, menstruación, fase de sangrado, en España la media son 5 o 6 días. La fase folicular que va, normalmente la tenemos en cuenta desde el tercer día de sangrado hasta la ovulación que solemos considerar 2 días, pero son 36 horas, hay que tener puntería, y la fase lútea que viene de la ovulación a la siguiente regla. Sabemos, decíamos al principio, novedades, avances. Sabemos desde el año 76, que hay un estudio que demuestra que hay disminución de fuerza y velocidad en fondistas. Sabemos igual desde el año 76 que hay pérdida de velocidad los días de la regla, los días de menstruación. Desde el año 90 que disminuye el rendimiento en general. En el 1962, yo tenía 2 años, el equipo olímpico húngaro hace un estudio con todo el equipo olímpico femenino. Si alguno piensa que es muy exagerado todo el equipo olímpico, poneros en situación. País del Este, Hungría, aquí la que no venga no come, o sea, todas. El 30% empeora su rendimiento durante la menstruación. Donde tiene menos efectos en velocistas y en deportes de equipo. Y en general, donde tienen peores resultados las mujeres son los 3 primeros días de regla y los días de prerregla. Ahí son los peores momentos. Bien, en los Juegos Olímpicos de Tokio, hay alguno despistado, alguno muy joven que no lo sabe, pero ya hubo unos Juegos Olímpicos en Tokio, en los años 60. Yo con mis alumnos en la facultad siempre juego con ellos a que me digan los años de celebración de los juegos y los sitios. Y no aciertan, muchas veces les digo, parece que estoy dando clase en agrónomos, porque no lo aciertan, pero bueno. El 17% de las mujeres decía, empeora mi rendimiento durante la regla. El 32% decía, no empeoro, pero no estoy bien, no estoy yo como tenía que estar. Y el 28% decía que era variable, ¿por qué? Pues porque la eliminatoria sin, la final con, lo mismo de la nadadora china de Río de Janeiro 2016. El equipo de natación sueco, en el año 63, el 50% de las mujeres empeoraba el rendimiento. Y aquí me vais a permitir que me detenga un poquito. Está de moda el entrenamiento de la musculatura respiratoria. Antes cuando me han presentado os han dicho, yo vengo de dos facetas. Yo tengo 2 facetas. Una, la docente,
y otra el alto rendimiento. Yo en el año 88 estuve en mi primera concentración de altura preparando con el equipo nacional de natación los Juegos Olímpicos de Seúl. Dentro del alto rendimiento hay una máxima, hay que entrenar. Y ahora estamos asistiendo a una moda de ciertas cosas que parece ser que hay que hacerlas para mejorar y no se dan cuenta que hay que entrenar. Me explico. Es decir, el entrenamiento de la musculatura respiratoria ahora se está poniendo de moda y todo el mundo quiere entrenar la musculatura respiratoria, pero no quieren para hacer una maratón, como yo he hecho con Sonia Bejarano cuando la entrenaba, no quieren hacer 4 de 8 kilómetros en la pista al ritmo de la maratón, eso no, pero trabajar la musculatura respiratoria sí. En estos charcos me suelo meter. ¿Qué me importa? Una mujer entre 16 y 26 años no puede perder la regla como consecuencia de la carga de entrenamiento. No me meto en problemas de alimentación, estrés, etc. Me meto en mi negociado, el entrenamiento. Entre 16 y 26 años se genera el pico de masa ósea. Y ese pico de masa ósea es como una cartilla de ahorro, para entendernos todos, de donde yo voy a tirar cuando me venga la menopausia para mantener la densidad mineral ósea de mis huesecitos. Como cuando entrenaba, yo perdía la regla 3-4 meses al año porque entrenaba mucho y mi entrenador me decía, no te preocupes que es normal que luego en verano te viene, yo tengo mi cartilla de ahorro al 80%. Y cuando tenga 65, 70, 75, tengo una osteoporosis que tenía que tener mucho más tarde. Hay una atleta inglesa que hace 5 años, cuando tenía 14, perdió la regla. Siguió entrenando, campeona de Europa Junior de cross, fenomenal todo, porque además yo no tengo los mismos rollos que tienen estas de aquí al lado, yo voy fenomenal. Y con 22 años, con una fractura de estrés en tibia, haciendo un volteo en la piscina para no dejar de entrenar, al impulsarse en la pared, no darse un golpe, al impulsarse en la pared, se le partió la tibia. Se le hizo una densitometría y con 23 años tiene osteoporosis en los 2 cuellos de fémur. Pero ella vivía feliz desde los 14 porque no tenía la regla. ¿Vale? O sea, que si eres entrenador, no puedes dejar que tus entrenadas pierdan la regla como consecuencia de la carga de entrenamiento. Descansas más, bajas la intensidad, lo que sea. Bueno, en fase premenstrual sabemos que aumenta el metabolismo basal. Por eso tenéis más hambre. Además, hambre tonta, nadie va picando fresas y cerezas. Todos vamos galletitas saladas, patatas fritas, etc. Retención de líquidos por acúmulo de sodio en los tejidos. Y tú a esa mujer que va a correr un Ironman le dices que tenga la misma estrategia de hidratación estos días que los otros días, cuando ya tiene retención de líquido y además retención de sodio. Pero tú le dices que se tome las pastillas de sal, que está de moda tomar pastillas de sal. Disminución de glóbulos rojos, glóbulos blancos y además está hemodiluida y cambios de carácter. Yo os diría, a los que me escucháis por ahí en el espacio, que lo mejor que podéis hacer esos días es pasar desapercibidos. No preguntéis, porque no te pases el día preguntando qué te pasa, tienes mala cara, te pasa algo, te he hecho algo, te duele algo, porque al final, y sobre todo no se te ocurra decir aquello de ya estás otra vez con las hormonas, porque entonces te llevas el bofetón, el de la discusión, etcétera, etcétera. Son 2 o 3 días, pero sirve de entrenamiento para cuando luego llegue el climaterio, que son 3 a 5 años. En la fase menstrual se pierde de 18 a 24 miligramos de hierro diarios, con lo cual hay que tenerlo en cuenta para la suplementación con hierro. Aumento de la frecuencia cardíaca en reposo. Hay deportistas que aumentan la frecuencia cardíaca en reposo hasta 12 pulsaciones. El día de inicio de la regla o el día anterior. Yo tenía 48 pulsaciones y hoy me levanto con 60. Disminución del gasto cardíaco, aumento de la temperatura corporal, motilidad gástrica. Fijaros lo importante que es eso en pruebas de resistencia, el aumento de la motilidad gástrica que puede generar diarrea de esfuerzo. Y disminución de la frecuencia cardíaca de trabajo. En general, la frecuencia cardíaca submáxima disminuye. Lo mismo pasa con el lactato y
la disminución de la capacidad de recuperación inmediata de la de menos de 3 minutos, es decir, si normalmente de 180 a 120 tardo en pasar 1 minuto, en esos 3 primeros días de regla puedo tardar en pasar 1,5 minutos. Pero tú le dices a la chica o a la mujer que haga las series con el mismo descanso. Si nos vamos por áreas, el consumo máximo de oxígeno, que es una de las medidas que tenemos para ver la resistencia aeróbica, sabemos que tiene peores valores en la fase lútea y en la fase menstrual, o que hay mejores valores entre el día 3 y el día 11. Pero cuando vais a hacer una prueba de esfuerzo nunca os preguntan en qué fase estáis. Si nos vamos a la frecuencia cardíaca, en este estudio de 2015, en mujeres sedentarias se ve que hay mayor frecuencia cardíaca en reposo en la fase lútea. En jugadoras de balonmano, frecuencia cardíaca de reposo mayor en fase menstrual y preovulatoria. En este otro estudio, mayor frecuencia cardíaca en reposo tras ejercicio y en la fase lútea. Los valores más altos de la frecuencia cardíaca submáxima se dan en fase premenstrual, menstrual y ovulatoria. Pues algo habrá que tener en cuenta con la frecuencia cardíaca cuando les decimos la intensidad a las mujeres. Si nos vamos a valores ventilatorios, la frecuencia respiratoria también cambia. Es más alta en reposo y en ejercicio, entre el 55 y el 80% del consumo máximo de oxígeno durante la fase lútea, en este estudio. En otro, hay mayor frecuencia respiratoria en fase lútea. Cambios ventilatorios al 80% del consumo máximo de oxígeno, es decir, mayor frecuencia respiratoria. Fase folicular, al 80% del consumo máximo de oxígeno tengo una frecuencia respiratoria. Dentro de 8 días, fase lútea, tengo una frecuencia respiratoria mayor. Luego algo tendrá que ver con el rendimiento deportivo. Mayor fuerza en la musculatura respiratoria en fase folicular y menor volumen expiratorio en fase lútea. Pero cuando haces una espirometría tampoco te preguntan en qué fase estás. Resistencia en general sobre jugadoras de balonmano, mejores valores de resistencia en fase folicular y fase lútea, resistencia general. En estudios máximos hasta el agotamiento hay mejores indicadores de resistencia en fase folicular, pero si el esfuerzo es submáximo y largo en el tiempo, en la fase lútea. ¿Y eso por qué? Pues eso porque, vamos a ver, bueno, os lo cuento. Aquí. ¿Y eso por qué? Porque en la fase folicular es preponderante el metabolismo de los hidratos de carbono, esfuerzos de alta intensidad, tanto aeróbico como anaeróbico. En la fase lútea es mucho más importante el metabolismo de la grasa, y eso es lo que facilita los esfuerzos submáximos de larga duración. ¿Vale? Como me he ido... Vale. Este es el que hemos dicho de jugadoras de balonmano. Consumo de oxígeno. Economía de carrera, el 80% del consumo máximo de oxígeno mejora en la fase folicular y empeora en la menstruación. Mayor rendimiento en general en resistencia en la fase folicular. Y en rendimiento neuromuscular también hay diferencias. Más ganancia en fase folicular y pérdida en fase de ovulación. En test de salto se ha visto que hay mayor altura de salto en fase premenstrual y ovulatoria, en fase preovulatoria, y el excéntrico, la recuperación es mucho mejor en fase folicular. Tener en cuenta que el 17-betaestradiol, que es la hormona, el estrógeno más potente que hay, se alcanza el pico más o menos como 2 o 3 días antes de la ovulación. Y eso hace que el 17-betaestradiol sea un protector muscular y aumente mucho la potencia de salto e incluso disminuye el dolor muscular, las agujetas, etc. Esto es lo que hemos dicho antes del metabolismo. Hay un estudio hecho, que no me ha dado tiempo a ponerlo, sobre el equipo ucraniano olímpico de waterpolo, donde se ve que en los días de regla, de menstruación, los 3 primeros días, las jugadoras pierden efectividad en el tiro a puerta y en la recepción de pase. Yo inicié, antes de todo esto de la pandemia, un estudio con el equipo nacional de baloncesto, que lo tuvimos que cortar porque vino todo esto. Hicimos un piloto en diciembre con 4 jugadoras y ahí se quedó.
pero ya vimos en esas 4 jugadoras que había cierta influencia del ciclo menstrual, de la menstruación, en la efectividad en el tiro a canasta. Bueno, fuerza. A esta también la conocéis. No se puede entrenar igual a una mujer que a un hombre. ¿Por qué? Porque la mujer tiene menos testosterona, tiene menos masa muscular, tiene más debilidad en determinadas zonas anatómicas, que hoy no nos va a dar tiempo a verlo, y por lo tanto, la carga de entrenamiento de la mujer tiene que ser más alta que el hombre. Es decir, si yo tengo un hombre y una mujer de la misma categoría, del mismo nivel deportivo y de la misma experiencia, y hoy mi sesión de entrenamiento son 3 de 10 al 80 o al 70, si les entreno a eso, a ella la estoy desentrenando, porque ella necesita más estímulo, porque tiene menos masa muscular y tiene menos testosterona. Necesita hacer 5 de 10. Pero bueno, este estudio, que es un estudio bastante bonito, se coge a un grupo de mujeres que hacen 5 días de entrenamiento de fuerza de piernas de la regla a la ovulación, es decir, unas 10 sesiones, otro grupo de mujeres que lo hace de la ovulación a la regla, fase lútea, y otro grupo de mujeres que hace lo que hacemos todos, 3 días a la semana. Después de 4 meses de entrenamiento, el único grupo que no mejora la fuerza es el grupo que hace la fuerza de ovulación a regla. Es decir, que si estoy entrenando a una mujer y estoy entrenando fuerza, intentaré poner las sesiones de desarrollo de fuerza en la fase folicular, de regla a ovulación, y las sesiones de mantenimiento de ovulación a regla. Te estoy mareando mucho con la cámara. 2014, fase folicular, el entrenamiento de fuerza induce cambios en la fuerza muscular, aumento del diámetro de las fibras 2, es decir, mejora la capacidad de hipertrofia, mucho más que en la fase lútea. Este, que está hecho con dinamómetro, se ve cómo la media de trabajo es mayor en la fase folicular, menor en la fase menstrual, la fatiga es mayor durante la fase menstrual, seguida de la lútea, y donde mejor está es en la fase folicular, y la fuerza dinámica es mayor en la fase folicular y menor en la fase menstrual. Así que está claro, trabajos de fuerza en fase folicular. Si nos vamos a la velocidad, esto, cuando se hicieron los Juegos de Londres, una de las cosas buenas que tienen los Juegos es que hay dinero para casi todo. Y uno de los aspectos que hicieron antes de los Juegos de Londres fue hacer un grupo de investigación que investigaba en rendimiento. Y dentro de ese grupo, un subgrupo que solo investigaba en rendimiento en mujeres. Y este es un estudio que hicieron con velocistas, concretamente con el equipo de hockey hierba, rugby 7, balonmano y velocistas de atletismo. El test consistía, no se ve porque está tapado ahí arriba, el test consistía en hacer 5 de 30 metros lanzadas. Eso significa que no hay salida. ¿Sí? Yo empiezo la fase de aceleración y cuando paso por una célula fotoeléctrica, corto, pone el crono en marcha y cuando paso 30 metros lo para, ¿vale? Ese test se realiza durante 5 ciclos menstruales y se realiza en cada una de las fases del ciclo menstrual de las chicas, de las mujeres. Veis que mejora el entrenamiento, mejora el rendimiento de velocidad en 5 meses. O sea, si en 5 meses, 5 ciclos menstruales, más o menos 5 meses, no mejora la velocidad, no hay que buscar la excusa en el ciclo menstrual, hay que buscar la excusa en que el entrenador no sabe. Hay que cambiar de entrenador. Donde más mejora en esos 5 meses es en la fase de ovulación. La fase preovulatoria, fase folicular, veis que los 3 primeros meses casi no mejora, que es la columna de color añil. Casi no mejora en los 3 primeros meses. Los velocistas, para mejorar su rendimiento, tienen que entrenar y descansar mucho. Cuando empiezan a descansar 2 meses antes, fijaros cómo casi se iguala con la fase ovulatoria. No me importa todo eso. Me importa que veáis que donde no mejora nunca es en la fase de menstruación. Por lo tanto, si yo tengo un grupo de entrenamiento y hoy toca velocidad y tengo 2, 3 mujeres que me dice que le ha venido la regla, no hagas velocidad. No hagas velocidad, si no la va a asimilar. Resumiendo, las mujeres son distintas a los hombres y hay que tenerlo en cuenta, lo cual no significa siempre
que haya que hacer menos, y siempre hay que tener en cuenta que deben de hacer más trabajo de fuerza, de más volumen y mayor intensidad anaeróbica. Porque en las mujeres, cuando ponemos intensidades de resistencia anaeróbica en los hombres, ponemos que vayan al 90% de su mejor rendimiento, más o menos. En natación, así, lo hacemos así en natación. Si yo pongo al 90% de su mejor marca a la mujer, como es preponderante el metabolismo de la grasa, y además las mujeres utilizan la grasa a intensidades más altas que los hombres, al 90% siguen trabajando en metabolismo mixto aeróbico-anaeróbico. Y cuando vuelvo a hacer la prueba anaeróbica y no mejora la mujer, muchas veces la explicación que escuchas es que como es anaeróbico no le gusta, no le motiva, no se esfuerza. No, es que tú estás poniendo mal el entrenamiento. Es que a ella, por ser mujer, no puede ir al 90%, tiene que ir al 95%. Más, la mujer debe tener más carga de fuerza que el hombre, el volumen aeróbico tiene que ser mayor, la intensidad anaeróbica tiene que ser mayor, lo acabamos de decir, la planificación del entrenamiento debe tener en cuenta el ciclo menstrual para hacerla, la suplementación ergogénica tiene que ser específica, no puede ser la misma suplementación ergogénica para una mujer que para un hombre, tiene que ser distinta. Y la mujer, tener en cuenta que tiene tendencia a lesiones específicas. A ver, no son específicas de mujer, son las mismas lesiones que en un hombre, pero tienen más facilidad para lesionarse. Sí, hay un trabajo hecho por la Universidad de Navarra en 2014 donde se ve que las mujeres tienen 8 veces más posibilidades, que hacen deporte, 8 veces más posibilidades de rotura de cruzado anterior que los hombres. Y de las que no hacen deporte, 6 veces más, por múltiples causas. No sé si nos dará tiempo hoy, pero bueno, por múltiples razones. Durante la regla, a ver, todos los que me estáis escuchando por allí, los que estáis aquí, yo he tenido la suerte en algunas ocasiones, de cuando os han dicho la presentación, en los Juegos, a mí la Federación Española de Triatlón me contrató en el 2000 para entrenar al equipo olímpico femenino, y una de las que entrenaba era mi mujer. Digo suerte porque te facilita muchas cosas, pero eso es otro máster. Entrenar a tu mujer es otro máster, y más en alto rendimiento. Yo, de hecho, a todo el que me lo dice yo le aconsejo que no lo haga, que no entrene a su pareja. Bueno, ¿por qué os cuento todo esto? Porque yo lo he tenido a huevo. Yo he hecho 3 años de planificación de entrenamiento en base al ciclo menstrual de Ana Burgos, de mi mujer. Y nos hemos vuelto locos los dos. Entonces, quizá no quiero que hagáis una planificación específica siguiendo todos los parámetros del ciclo menstrual, pero sí que tengáis esa cierta flexibilidad cerebral de saber que hoy hay cosas que no se pueden hacer, o que no se deben de hacer, o que hoy iría mejor otra cosa, y que no pasa nada porque hoy descanse, porque dentro de 5 días va a estar como una moto y va a hacer el doble de lo que tú tenías previsto hoy. Que no pasa nada, que no es como los hombres, que es distinto. En fase de regla, aumentar el descanso, bajar volumen, disminuir intensidad, y luego tener en cuenta que durante la fase de ovulación y fase de regla, importante, cuidado con el trabajo de flexibilidad, porque sobre todo en la ovulación, con el pico de estrógeno y con el pico de relaxina, podéis generar algún tipo de lesión por hacer exceso de flexibilidad. Bien, o sea, más o menos sería esto. Imaginaros, esto es una tanda de entrenamiento aeróbico de natación. 15 series de 200 metros, con 20 segundos de descanso a 160 pulsaciones. Es un trabajo aeróbico típico de natación. Y una de vosotras me viene hoy y me dice, oye, me ha venido la regla, estoy fatal, no puedo. Bueno, no puedes, vamos a ver. Haces el calentamiento, empezamos, y efectivamente está fatal, pero no va a 160. Y va nadando, que la ves tú, que va a golpes con el agua, porque la técnica empeora. Pero las hace a 155, 150. Pues chica, hoy toca trabajo de voluntad. Que de ese en el entrenamiento de resistencia sabemos mucho. Hay mucho entrenamiento de voluntad y de sufrir y demás. Tengo otra que hago lo mismo. No, empieza y ya vemos. Pero es que la primera ya la veo que va hundida, va a 140 pulsaciones, no tiene fuerza. Digo, vale, para.
Vete allí a la calle 3, nadas 800 suave y te vas a casa. Vale. Tengo otra que, como ya os conozco, llevamos 4 años juntos, según te veo entrar por la puerta, te lo digo yo. Que te ha venido la regla, ¿no? Estás fatal. Sí, es que está... Vale. Pero no te preocupes, vete allí, nadas 800 suave y te vas a casa, no te preocupes. Y tengo otra que, como sé todo lo que pasa, se lo adapto. Digo, vale, hoy estás más cansada, no hagas 15, haz 10. Hoy recuperas más tarde, no descanses 20 segundos, descansa 45. Y hoy te va a costar un mundo ir a 160, vete a 150. Se lo adapto porque sé todo lo que le pasa. Pero a ella y a las otras 2 que estaban allí, las espero dentro de 6 días, que no van a ser 15, van a ser 20 con 10 segundos a 170, porque en la fase folicular van a aguantar eso y más. Y viene la sorpresa. Aquella que le dije que iba a 140, ¿os acordáis? Que la mandé la primera en la calle 3. Me viene el segundo mes, que ya se lo sabe. Uf, ¿cómo estoy hoy, Alberto? Me ha venido la regla, estoy fatal. Hago lo del otro día, vale, me voy allí a nado suave y me voy a casa. Dios, quieta. Empezamos, a ver qué pasa. Y hoy es la que sufre, la que va a 150 y sufriendo, pegándose con el agua. Nos peleamos los dos porque ella no quiere, pero lo hace. Viene el segundo mes y lo hace. Viene el tercer mes y lo hace. Y yo tengo la mala idea de decirle, ven, ven, Susana, ven. ¿Ves? Si esto es aquel día que te pasó, seguro que tomaste algo que te sentó mal y por eso no pudiste entrenar. O tenías un examen y no dormiste. O estabas muy mal por la razón que sea, pero ves que esto, llevamos 3 meses entrenando, tienes la regla y entrenas. ¿Ves cómo es una tontería? No hay que darle tanta importancia. Y viene el cuarto mes y no entrena otra vez. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que ovule el ovario derecho que el ovario izquierdo. Y además no son alternativos. No tienen esa elegancia. No son izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho. Puede ser derecho, 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 izquierdo, izquierdo, derecho, derecho, izquierdo, 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 derecho, izquierdo, derecho, 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 izquierdo, izquierdo. No tienen orden ninguno. Y además no se sabe. Se podría saber, pero normalmente no lo sabes. Aunque vosotras, muchas de vosotras, sí que notáis que es el otro. El ovario tonto, el ovario chungo le llaman algunas, porque estás más molesta, te duele más la barriga, no te... Y entonces, pues lo que os decía al principio de la charla, mucho más divertido, entrenar mujeres. Nunca sabes lo que te vas a encontrar. De todas aquellas preguntas, de todos aquellos TFGs, TFMs, la que más me duele es esta. ¿Y tu entrenador tiene en cuenta tu ciclo menstrual para planificar tus entrenamientos de actividad física? El 91% dicen no, no lo tiene en cuenta, ni me pregunta. Pues lo mismo, si ellas no lo tenían en cuenta, nosotros tampoco, como entrenadores, tampoco. Me voy a alargar demasiado, no voy a hablar, pero hay muchas cosas que hablar de mujeres. Lesiones, hemos hablado del cruzado anterior. Sabemos que el cruzado anterior se rompe mucho más fácilmente en mujeres que en hombres, por múltiples razones. Por construcción anatómica, porque la cadera es más ancha y entonces el ángulo de incidencia del fémur sobre la tibia del peroné es distinto. Porque la construcción del ligamento cruzado es distinta, tiene menos fibras de colágeno que en los hombres, es más estrecho además. Porque el glúteo está menos activo en las mujeres que en los hombres, y el glúteo es el que estabiliza la rodilla. Porque los isquios y los cuádriceps en situación de caída reaccionan un poco más tarde que en los hombres. Porque además, cerca de la ovulación, se produce el pico de estrógeno y el pico de relaxina, y eso hace que el ligamento tenga menos tensión. Y entonces voy bajando una escalera, porque el mecanismo de rotura también es distinto. No tiene por qué tener el pie apoyado y que me den un golpe, o tener el pie apoyado y girar. Simplemente puede ser por bajar una señora con las bolsas de la compra, apoyar el pie izquierdo y se le va la rodilla. Todas esas cosas también habría que hablarlas. Hay más. Eso es un esguince de tobillo, pero no se está torciendo el tobillo. Pero hay muchas veces que mandas a las mujeres a correr, 40 minutos, vuelven y te dicen, me duele el tobillo.
¿Pero te has caído? No. ¿Has tropezado? No. ¿Te lo has torcido? No, pero me duele, como un esguince. ¿Por qué? Por lo mismo del cruzado. Porque esa menor tensión del ligamento lateral externo hace que aparezca un esguince de tobillo por sobresolicitación. En nadadoras, por utilizar muchas aletas. La fascitis plantar es más preponderante en mujeres que en hombres. ¿Por qué? Pues porque los días de ovulación el arco plantar se aplana. Y al aplanarse hay valgo de pie. Y la fascia plantar sufre más. Y encima en verano vais con las chanclas, con los deditos. Y entonces resulta que hay mucho más aumento de fascitis plantar. No quiero que se os cuezan los pies, pero una chancla con un poquito de tacón y sobre todo atada al tobillo, muchísimo mejor. Los libros de planificación te dicen: estructura del mesociclo. Mesociclo. Una semana de trabajo, una de más trabajo, otra a todo lo que dé y luego le dejo recuperar. Sí, pero esto sirve para Manolo. Porque si Susana le toca esta semana, la semana de la regla, no hace esto ni de coña. La estructura del mesociclo en mujeres tiene que ser a partir del tercer día de regla la semana de máxima carga, que baja un poquito en la semana de ovulación, sube en la semana de la fase lútea menos que en la folicular y la semana de menstruación, semana de recuperación. Y de esa manera aprovechas todas las sesiones. Y aquí el que gana la medalla es el que entrena más veces mejor. Aquí tenéis una tabla y ya lo último, pero que no me resistía a no hablar de ello. No puedes entrenar a una mujer sin trabajar de manera específica su suelo pélvico. No puedes. El suelo pélvico de las mujeres tiene una construcción distinta al de los hombres, porque la cadera es más ancha y tiene que dar tono a 3 esfínteres. Si no lo entrenas de manera específica, vas a generar problemas. No es muy grave para la salud de pérdidas de orina, pero que cuando tenga 50, 55, 60, 65 años sí que van a ser graves para su salud. No se puede entrenar a una mujer sin entrenar de manera específica su suelo pélvico. Dependerá del deporte, harás más incidencia en más días o en menos días. Si es un deporte como la natación, pues chico, con que lo entrene un par de días, valdrá. Pero si es una jugadora de un equipo de fútbol, de voleibol, salto, caída, etcétera, etcétera, tiene que hacer entrenamiento de suelo pélvico todos los días. No sesiones de 1 hora, pero 10, 15 minutos de ejercicios específicos de suelo pélvico. Porque si no, estáis incidiendo en la salud de esa mujer. La documentación se la he pasado a la organización. Si queréis el PDF, se lo pedís. Y si... ¿Por qué me habéis cambiado? Gracias. Y si no, me lo pedís a mí, que yo ahora os voy a dar el correo, os lo mando. Y luego otra cosa. Cada mujer es un mundo. Es distinta. Todo esto lo estamos generalizando, pero luego hay mujeres que el ciclo menstrual ni se enteran. Y hay otras que están muertas. Y hay mujeres que llegan a la menopausia y tienen 18.000 sofocos, y hay mujeres que pasan por la menopausia, por el climaterio y no tienen ningún síntoma. Queda por hablar, fijaros, todo lo que está relacionado con la actividad física y la salud en la mujer en menopausia, fundamental, el trabajo de fuerza en esas edades. Antes han hablado del entrenamiento en embarazadas. La mujer deportista de alto rendimiento que quiere tener un hijo se planifica, no te quedas embarazada cuando tú quieres. Eso hay una planificación de libro de Nicola Spirig, que fue campeona olímpica en Londres en triatlón, y ella lo explicó. Dice, vamos a ver, yo acabé Londres en julio, me senté en agosto con mi pareja, mi entrenador y mi ginecólogo y dije, quiero tener un niño, pero quiero ser campeona olímpica en Río. Pues entonces las cuentas están claras. Tienes que quedarte embarazada entre septiembre y noviembre de 2012 para tener el niño en agosto 2013, para volver a empezar a entrenar a partir de noviembre de 2013, para empezar a entrenar deportivamente en 2014, 2015 primeros resultados internacionales, 2016 campeona olímpica en Río. Si todo eso se retrasa 8 meses ya no llegas. Eso se planifica. No te quedas embarazada cuando quieres. Y mientras estás embarazada entrenas lo que hay que entrenar. No entrenas como entrenarías normalmente. Bueno, siempre me gusta acabar con esta frase, que seáis muy felices.
Y lo que os decía al principio, sí, he conseguido meteros un poco el gusanillo de que de verdad hay que entrenar diferente a las mujeres, que no es moda y que hay muchas cosas todavía por hacer y por descubrir, pues bien está el que yo haya venido hasta aquí. Y como sé que me lo va a preguntar, ahí lo tenéis, ¿no? Ese es el correo electrónico. La charla, ya os digo, la tengo en PDF, si la queréis os la mando y si no la organización también se la he mandado. El Twitter y el Instagram, no penséis que estoy todo el día poniendo cosas, porque hay algunos que se me han dado de baja y me echan la bronca. Dicen, me voy de baja, no te sigo porque no pones nada. Bueno, ya, pero es que no es mi trabajo poner. Entonces, a lo mejor estoy 3 meses sin poner nada y luego hay una semana que pongo toda la semana, ¿no? Pero que si me vais a seguir porque creéis que pongo cosas muy interesantes, y además no son interesantes y además no pongo muchas. Y lo otro es una aplicación que he desarrollado de carrera que pone los entrenamientos de las mujeres en función de las fases del ciclo menstrual. Si tú metes el primer día de regla y entonces la aplicación te pone los días que tienes que correr, los días que tienes que hacer fuerza en función de las fases de tu ciclo. Que bueno, si la queréis echar un ojo, pues ahí está. Y nada más, muchas gracias. Un fuerte aplauso, por supuesto, para Alberto García Bataller, que nos ha trasladado toda su experiencia. Tenemos un montón de preguntas y no tenemos tiempo para todas, ni mucho menos, así que vamos a ir apenas con 3. Hay un montón de hombres, entiendo que muchos técnicos deportivos, que nos preguntaban precisamente eso. ¿Cómo puedo hablar con Alberto? ¿Cómo me puedo conectar? Sobre todo desde Latinoamérica nos preguntan mucho referencias, quizás más importante, Alberto, referencias bibliográficas. Claro, ¿Qué podemos buscar? Si te fijas en toda la presentación, había referencias de los estudios en los que se basaba y en el PDF que he mandado viene la bibliografía, o sea que ahí van a tener, y si no, si me mandan, ya te digo, sí. Me mandan correo, que lo han visto ahí, y yo les contesto. Aparte de Alberto García Bataller, referentes en ese trabajo y que hayáis tenido siempre ese concepto, que no es de mujeres, 100% habitual. De mujeres en España. O de entrenadores, de técnicos, me da igual que sean mujeres que hombres, o nos da igual que sean mujeres que hombres, pero que sepas que ahí hay un buen trabajo, que hay documentación, que buscando esas referencias a través de la red... Hombre, dentro del mundo de la natación hay uno fundamental que es Fernando Navarro, en general, de entrenamiento en general. Y el otro día, me río porque el otro día ahora ha salido un trabajo allí, en el INEF de Madrid precisamente, hablando de pérdida de peso mezclando trabajo cardiovascular con trabajo de fuerza, y entonces hablaban del entrenamiento en circuito, y entonces me llevé un libro de Carlos Álvarez del Villar del año 88 que se titula La preparación física del fútbol basada en el atletismo, y ahí venía el circuito, ahí viene el circuito, y vienen los burpees, y vienen los tal, ahí vienen, en el año 88, si no se ha inventado nada. Entonces, y luego de planificación Tudor Bompa, que es uno de los mayores estudiosos de la planificación, pero así en general, de mujeres hay poco, Nos preguntaba Jesús desde Bilbao, algo en referencia a algo con lo que has llegado al final, ¿no? Con lo que has terminado, y es que cada mujer es un mundo, efectivamente, bueno, cada hombre, cada persona es un mundo, pero efectivamente el ciclo menstrual no lo viven ni mucho menos, es muy diferente con unas mujeres y otras. Entonces, ¿cómo llegar a ese punto de entendimiento, a eso que has dicho, que no se puede generalizar, pero sí que hemos hecho una exposición un poquito más general, ¿no? ¿Cómo se trabaja en esa especificidad? Hay que tener 3 cosas claras. Una, que los 3 primeros días de regla, por norma general, son los peores días. A partir de ahí hasta la ovulación son los mejores días para los trabajos de alta intensidad, trabajo de fuerza máxima, trabajo de velocidad. En la ovulación hay que dejar un poquito de descanso esos 2 días y a partir de la ovulación vienen todos los trabajos de fuerza-resistencia, de trabajo aeróbico a velocidades submáximas, más o menos esa sería una posibilidad de distribución. Jessica desde Chile también, gracias Jessica que estás ahí, como muchísima gente desde esos más de 20 países que tenemos conectados. Jessica desde Chile nos preguntaba a ver si podías hablar un pelín más en el sentido de lo que has dicho también sobre el entrenamiento del suelo pélvico, ¿no? La relación que hay, que no hay entre ese entrenamiento del suelo pélvico, la afectación del ciclo menstrual en el entrenamiento, etcétera. ¿Qué más se puede decir que te haya quedado? El suelo pélvico de las mujeres, como he dicho, está construido de manera distinta. Entonces, hay maneras de trabajarlo de manera indirecta, trabajando el transverso profundo del abdomen. El abdominal tiene varias capas. Una es la que todos queremos definir, la del recto abdominal, de los cuadraditos, que además es genético la definición, con lo cual no hay mucha variedad. Hay muchos que este año en la playa o hace 2 años en la playa, como ahora las mujeres
hacen mucho crossfit, mucho fitness, se lo ha pasado fastidiado en la playa porque su mujer o su pareja definía mucho más el abdominal que él, y eso no llegaba a entenderlo él, pero bueno, era así. Entonces, hay una parte del abdominal que no se llega a tocar, que es el transverso profundo, que lo que hace es tensar el suelo pélvico. No es fuerza del suelo pélvico, es tensar el suelo pélvico. ¿Tienes ahí una hoja? Sí. Si yo puedo tener el suelo pélvico así, y si yo trabajo el transverso profundo, lo que hago es que se tensa. Pero no es fuerza del suelo pélvico. Para trabajar la fuerza del suelo pélvico hay que trabajar la musculatura específica, pues tanto la musculatura vaginal, anal, etcétera. Entonces, esa musculatura se puede trabajar pues con los que se conocen como ejercicios de Kegel, que son básicamente se les enseña a la mujer después de haber tenido un hijo reteniendo la orina, pero se puede hacer sin retener orina. Es decir, si tú sabes hacer los ejercicios de Kegel, puedes estar aquí sentada escuchándome y los estás haciendo, mientras me estás escuchando. Eso lo puedes combinar con el trabajo de core, planchas, como le quieras llamar, de trabajo abdominal, y tienes un elemento más. Y en las deportistas de alto rendimiento, sobre todo atletas, lo que se suele hacer, sobre todo si han tenido un niño, hay protocolos de entrenamiento con bolas chinas. Y entonces se utilizan unas bolas que tienen distintos pesos y vas jugando con los pesos y la actividad. De tal manera que durante 12 semanas, igual, si me lo pedís os lo mando, yo tengo un protocolo hecho de 12 semanas de entrenamiento con bolas chinas donde se hace pues desde pasivo con la que de menos peso hasta llegar incluso a correr algo con la de menos peso. Y de esa manera vas trabajando la fuerza. Y Ángela, desde Ecuador, me parece muy representativo también, ¿no? Porque se ha quedado mucho con una frase que has repetido varias ocasiones y que yo creo que es muy simbólica, ¿no? Decía, mi entrenador siempre me ha dicho que entrene igual, mi preparador siempre me ha dicho que entrene igual unos días que otros. Y me ha sorprendido mucho, nos comentaba Ángela desde Ecuador, lo que ha comentado Alberto, ¿no? Es decir, no puede ser, o sea, si vamos a tener retención de líquidos, no podemos tener la misma hidratación. Por ejemplo, ¿qué hago con el entrenador? Me decía, bueno, yo casi te lo contesto yo, digo, despídele y cámbialo. No, hombre, si tu entrenador no llega a entender que tienes una serie de aspectos diferentes los días de menstruación que los días de no menstruación, y aunque se lo expliques, él no llega a entenderlo, y es de los que piensa que como eres mujer y eso es lo que te ha tocado y lo llevas haciendo toda la vida, pues hay que aguantarse, pues yo te diría que cambies de entrenador, efectivamente. ¿Quedan muchos de esos, Alberto? Sí, yo allí en la pista de atletismo del CAR de Madrid, no diré el nombre porque es muy conocido, pero un entrenador de los de primer nivel con una deportista de las de primer nivel, yo le he visto hace 3, 4 años, estaba entrenando a Sonia además en la pista. Venir esta chica de correr de la casa campo que tenían series y decirle, oye fulano, que estoy con la regla, estoy fatal, ¿qué hago? ¿Qué vas a hacer? Llevas con la regla 20 y tantos años, te quedan otros 20 y tantos, pues habrá que entrenar. Hizo una de 1000, se retiró y lo dejó. Habrá que sufrir, ¿no? Que decía el otro. Habrá que sufrir, sí, pues que sufra él. Pues no, el deporte nunca es sufrimiento, tiene que ser diversión, sufrimiento que ese puntito no. del deportista, que me refiero. Hay que sufrir, deportivamente hay que sufrir. Bien, pero ese puntito de sufrimiento que lleva no a lo que acabas de decir, no al abandono y a decir, pues no, yo no puedo más y no estoy aquí para esto, sino al día siguiente querer sufrir un poquito más para bien. Sí, sí. Fuerte aplauso de todos los que estáis en casa y también de todos los que estáis aquí para Alberto García Bataller. Alberto, muchísimas gracias y creo que ha sido tremendamente ilustrativo.